Saludo, muy buena tarde, país, dominicanos y dominicanas donde quiera que se encuentren, en especial los dominicanos que están en el extranjero, en la diáspora, en España y en Estados Unidos, en la cual les mando un caluroso saludo desde aquí, de República Dominicana. Señores, hoy yo quiero tratar un tema, un drama social y humano. Hoy yo quisiera hablar de ese fenómeno que ha venido aconteciendo desde 5 años para acá. Antes, obviamente, antes se hacía, muchos años atrás antes se hacía, pero con menos peligro y tenía más facilidad de la gente, pero desde 5 años hacia acá se ha convertido en todo en una tragedia familiar y humana la situación de lo que es, señores, la vuelta por México. Yo le puse como título, Vuelta por México. Necesidad. También podríamos decirle que es moda o se ha convertido en esperanza de vida para cumplir el sueño americano. Le puse ese título así, encabezado, para que ustedes puedan tener una introducción de la tragedia de lo que es la Vuelta por México. Miren, señores, yo quiero citar la noticia que se dio en esta semana de dos compatriotas, dos hermanas dominicanas, en la cual murieron a causa de esa situación, de buscar el sueño americano. Incluso cuando vimos el padre narrando la situación de esas dos hijas, en la cual yo le voy a decir algo, señores, hay muchísima gente de esa que en verdad no tienen ni necesidad de pasar ese peligro de ir a Guatemala. Incluso que en Guatemala, hace unos años atrás, cuando el país de Guatemala vio la situación de los dominicanos que estaban viajando mucho a Guatemala, cerraron sus puertas porque se dieron cuenta, hubo una llamada, una alerta de los que dominicanos hacían puente, iban a Guatemala para después pasarse para México y Guatemala cerró sus puertas, pero ahora lo están haciendo por El Salvador. Incluso Guatemala cerró su puerta, hasta le aumentó, el pasaje lo que costaba eran como $285. Ahora está hasta en 1,000 y 1,500. ¿Para qué? Para no viajen los dominicanos. Y si viajan, tienen que hacer una justificación en el sentido para dónde va, en qué hotel se va a establecer, a qué viene. Es decir, que ya eso se cerró la vuelta de México por ahí, haciendo escala por Guatemala. ¿Qué pasa? Ahora se van por El Salvador. Porque entonces por El Salvador cogen una carreterita para llegar a Guatemala, que hace frontera con El Salvador, y pasan la 1,001 para poder llegar a Guatemala y de ahí. Entonces cuando llegan a México, señores, donde se enfrentan a tantas situaciones, maltrato, tanto como los carteles cuando se encuentran los mismos militares y policías en la frontera, que ustedes saben que hay muchísimos policías corruptos que le quitan dinero a todos esos emigrantes que van hacia la frontera con México, cuando pasan de Guatemala a México, ¿verdad? Y de México para Estados Unidos, creyendo nosotros los dominicanos y los latinoamericanos que las fronteras están abiertas de Estados Unidos. No, eso no es así, señor. Después cuando llegan allá a la frontera de Estados Unidos, que pasan la 1,001, donde son maltratados, violados, con una circunstancia extremadamente fuerte, porque hay que pasar todo ese monte. Por ejemplo, ya los dominicanos no cogen mucho el Darién, porque lo que hacen es entonces, como ya no pueden ir a Guatemala, viajan a El Salvador para entonces pasarse a Guatemala y subir a México. Lo que bajan mucho por ahí son los centroamericanos por el Darién, porque el Darién está desde Panamá a México, pero tienen que pasar ese Darién, y eso es, hay muchísima gente que se queda en el Darién. Ahí se ve de todo, señor. Ahí se ve de todo. Entonces, lo que quiero dejar dicho, esas dos hermanas, ¿no? Se dice que tenían un negocio comercial de la familia, es decir, que ya se estaban estable aquí. Y viajaba con ella también un menor de edad que se presume que también era hijo
de una de esas muchachas. También podemos citar también el caso del señor Jorge Luis Frías Rondón. Oigan, señores, de 37 años, un hombre joven. Pero las muchachas, Daniela Valdés tenía 26 años y Aribelki tenía 27 años, es decir, prácticamente gente joven que pueden echar pleito aquí, porque señores, yo les voy a decir una cosa, no vale la pena. El señor Jorge Luis Frías Rondón, de 37 años, dejó huérfano 2 niños, uno de 6 años y de 11 años. Yo lo que me imagino, en un aparatoso accidente en México, mira dónde vino a morir ese señor. Es decir que la pregunta mía es, señores, ¿valdrá la pena usted dejar sus hijos, su familia, su esposa, padre, madre, familia que se preocupan aquí y coger ese riesgo para cumplir un sueño americano que cuando tú llegas allá y te das cuenta que no hay sueño americano, no, bueno, pueden haber circunstancias de personas que le vayan diferentes. Porque no estoy diciendo por aquí, no es que se puedan regularizar, señores, pero es muy difícil. Es muy difícil porque cuando ustedes entran a una casa ajena sin permiso, ustedes saben lo que pasa, ¿no? ¿Verdad? Obviamente que hay situaciones y hay procedimientos para aquellas personas que quieren cruzar la frontera, pero es en el ámbito, un ejemplo, de persecución política, por problemas de religión, por si tienen problemas que lo quieren matar o cosas así, le abren un proceso y le dan como un salvaconducto y lo que hacen entonces es que los registran, entonces para poner una cita frente a un juez para que tenga aquí a corte. Pero eso tiene que ser a personas que califiquen ese estatus, que califiquen, como lo que yo dije anteriormente, por cuestiones de política, de problemas religiosos y cosas así. Tienen que llenar un formulario y si reúnen los requisitos, entonces puede ser entonces que le den un asilo político que está establecido. Pero no es que tú vas a entrar como Pedro por tu casa, la frontera está abierta. No, no es así. Entonces, cuando lleguen a Estados Unidos, ahí es que cogen lucha de verdad. Si logran penetrar la frontera de Estados Unidos. Porque ahí vienen entonces humillaciones, rechazo. Cuando ellos se dan cuenta que están en Estados Unidos, que se chocan con esa pared, que se chocan con esa realidad. Damas dicen, y esto fue lo que a mí me vendieron. Lejos de mi casa, donde yo en mi casa duermo humildemente, con toda la dignidad de una persona. Y ahí entonces viene el retroceso, a pensar para atrás. Y conozco de muchísimas personas que cuando han llegado allá a Estados Unidos, que ven la realidad de lo que se pasa, de que el sueño americano no fue como se lo vendieron a ellos. Después que pasaron esas situaciones tan difíciles, de pasar países por países aguantando violaciones, muchísimo maltrato de las autoridades, de las pandillas paramilitares, de los carteles en México, que hay muchos que los secuestran. No hace mucho apareció una joven que la secuestraron y apareció en un video donde el padre tuvo que pedir ayuda, gritando que tenían la hija y estaban pidiendo, no sé, algunos, ¿cuánto? 10 o 15 o 20 mil dólares. Que ese otra, señores. El precio que ronda para uno emigrar a esa situación son 15 y 20 mil dólares. Vamos a decir, estamos hablando de 1 millón de pesos, de un poquito más de 1 millón de pesos, donde una persona con 1 millón de pesos organizado y se establece aquí puede tirar la pelea aquí. Entonces, yo con este tema tan drástico, tan humano, con esa situación social, con ese fenómeno que se está dando por la vuelta por México, yo lo que quisiera es concientizar a los dominicanos y a cualquier persona de Centroamérica y latino, porque eso se da más esa migración, obviamente, en los países latinos, en los países pobres, pero eso, señores, eso es culpa de los malos políticos, de los malos gobernantes que tenemos hoy en día, que empujan todas esas masas y todos esos ciudadanos de esos países pobres y lo empujan de su patria, de su país. Señores, nadie quiere emigrar. Mucha gente que se desea por necesidad, por economía, porque le vendían el sueño americano, por la razón que fuere. A lo mejor usted está en su país, con su familia, ve crecer sus hijos, su nieto, tirar la lucha aquí en su patria. Y con esto no le estoy quitando la razón al que quiere emigrar.
Tiene su derecho, tiene su pleno derecho. Si usted se considera de que te quiere emigrar, bueno, pues está bien. Yo lo que creo es que una persona que invierta 15 o 20,000 dólares para arriesgar su vida entre todas esas situaciones que se dan, entre todos esos países, lejos de su país, solo, yo creo que debería de reconsiderar, porque es una suma muy significativa, donde hay gente aquí que han hipotecado casa, han vendido carro. ¿Para qué? Para ir muchísimo de eso ahí y morir en una situación extrema así. Que yo sé que cuando está en una situación de riesgo de vida, te pasa por la mente toda esa película que dicen los científicos que tú antes de pasarte un problema o morir, te pasa la vida por aquí adelante. Y después uno dice, ¿en qué? ¿Por qué me metí en esto? Pero ya está, ya tú tienes que tirar para adelante. Ya tú estás metido en el juego, en ese curso de la vida, porque eso es algo entre la vida y la muerte, señores, porque eso no es tan sencillo. La gente dice, ah, sí, vámonos por la vuelta de México. Pero solamente ese que ha pasado esa vuelta de México, señores, como tantos reportajes que hemos visto, ese sabe, porque hay muchos que se quedan en el camino, donde van con niños, arriesgan sus hijos. Eso da pena, señores. Eso es un drama humano que, vuelvo y repito, los malos políticos y los malos gobernantes de su país son los culpables de eso, que no invierten en la gente, no incentivan, no le dan esperanza, como dice el título que le puse yo. Vuelta por México. Necesidad, moda o esperanza de vida, señores. Analicemos esto y si quieren encontrar, valga la cuña, si quieren encontrar un reporte bien detallado, más organizado, más profundo, pueden ir al canal de la periodista eh, Indira Navarro, una periodista destacada de aquí de la República Dominicana y corresponsal de Univisión, que tiene ya un trabajo bien destacado y me pareció muy interesante, que es un tema de analizar, señores. ¿Valdrá la pena la vuelta por México? Analicen su conciencia y piénsenlo. Y me dejan en los comentarios y ahí podemos dialogar y conversar más de ese tema. Espero que tengan un feliz viernes y nada, señores, prudencia, vayan a votar por el que ustedes quieran, no importa por qué sea, pero vayan a votar y con calma. Ustedes van y votan, echan su voto. Cuando voten, no se queden en el recinto y directo para su casa. Así que feliz viernes, buen fin de semana y un abrazo a todos los dominicanos aquí y los que están en la diáspora en España y en Estados Unidos. Bye.